de la Facultad de Jurisprudencia y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Philip Almand. Él es profesor de Teoría Sociológica en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Es doctor en Sociología de la Universidad Libre de Berlín con un trabajo sobre discurso y movimiento indígena ecuatoriano. Estudios de Sociología, Antropología Cultural y Filología Española en la Universidad de Treveriz y en la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja sobre cómo se difunden las ideas en la intersección del análisis del discurso, la historia de los conceptos y la sociología del conocimiento, y actualmente lo está haciendo estudiando la difusión de los conceptos políticos del movimiento indígena en Ecuador, Buen Vivir, Sumacauzay en el centro, y el desarrollo de la sociología ecuatoriana en relación con la sociología global y otras tradiciones nacionales y locales. Los intereses de investigación que desarrolla Philip son movimientos indígenas y sociales, decolonialidad, identidad, exclusión social, teoría de sistemas, sociología política y sociología de la ciencia. Él este día nos va a hablar sobre 5 tesis equivocadas sobre el movimiento indígena ecuatoriano. Nuestra segunda invitada es Susi Garbay. Ella es profesora de Derechos Humanos en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Es doctora en Derecho y máster en Derechos Humanos y Democracia por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es integrante de la Red Latinoamericana de Académicos del Derecho, Red ALAS, investigadora del Instituto de Investigación en Igualdad, Género y Derecho de la Universidad Central del Ecuador. Y ella va a hablarnos sobre el rol de la protesta social en la materialización de los derechos humanos. Y por último, pero no menos importante, está Raúl Yashak, que además de ser académico es un quichua del pueblo panzaleo y es profesor investigador en nuestra facultad. Es doctor en Sociología con mención en Postcolonialismo y Ciudadanía Global por la Universidad de Coimbra y doctor en Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Su último libro, que es precisamente sobre uno de los temas centrales en discusión actualmente, es Constitucionalismo Plurinacional desde el Suma Causa y sus saberes, Plurinacionalidad desde abajo y Plurinacionalidad desde arriba, publicado en el año 2018, y él va a hacer un abordaje de la movilización de junio de este año entre la emancipación y la pervivencia de lo colonial. Son ellos nuestros invitados, a quienes nuevamente agradezco mucho por compartir con nosotros, por estar acá. Ya está también Andrés, qué bueno Andrés que pudiste sumarte, me adelanté un poquito a presentar, pero voy a darle paso en el orden de lo que hemos expuesto, en primer lugar a Philip Almand para que pueda iniciar su ponencia y en ese orden seguiremos con los demás ponentes. Solo 2 advertencias importantes. Lamentablemente, como vieron, quienes están observando, no pudimos habilitarles el acceso al Zoom, así que por favor, a través de Facebook Live, que se está compartiendo en la página de nuestra facultad, pongan sus preguntas para poder luego de estas presentaciones, que girarán en torno a unos 15 minutos, alrededor de eso en promedio, poder abrir un diálogo con las preguntas que ustedes nos puedan formular. Tienes la palabra, querido Philip. Bienvenido y gracias. Yeah. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, compañeros, por invitarme. Y bueno, voy a contarles un poquito. Acá estamos. Sobre el movimiento indígena, desde lo que yo estaba investigando desde hace bastante tiempo, ha articulado a un conjunto de justamente equivocaciones que se ve constantemente y que se ve históricamente. No son cosas de ahora, o sea, en el momento, en relación al paro actual, también se escucha eso, pero eso ya se escuchó antes. Por lo tanto, parece que alguna gente no quiere aprender o, bueno, simplemente está ignorando. El tema de eso, o sea, realmente, como dice el señor Barbudo, que era de la misma ciudad de donde yo estudié, de Treveriz, pues la historia se repite, y se repite como comedia, cuando en un principio es una tragedia. Y bueno, justamente ahí tenemos, o sea, yo les voy a contar 5 temas que estamos escuchando en el momento, pero también escuchamos históricamente, a veces en algunas variantes, a veces directamente así,
Y les voy a contar a partir de mi investigación que, bueno, pues que es el estado del arte realmente sobre los temas. Vamos con la primera tesis. La primera tesis es esa, que yo antes de ayer escuché otra vez, que los indígenas son minoría. Escucha que solamente son 7%, o pues bueno, algunos políticos también ponen resultados de elecciones, en algún momento eran 2% nomás, porque 2% votaron por Luis Macas como presidente, como si eso tiene que decir algo, pero bueno. Entonces, pues, si hablamos del movimiento indígena, muchas veces llegamos rápidamente a eso, que esos indígenas no nos representan porque son una minoría absoluta, son solamente 7%. Sobre eso hay que decir un par de cosas también, porque en lugar de decir solamente son 7%, o sea, ¿quién es eso? Son poca gente. Primer paso, la identidad es fluida. O sea, no podemos decir claramente quién es indígena y quién no. Si alguien dice que es indígena, probablemente lo es, pero como tal es complicado designar eso claramente. Al final de cuentas, ¿quién define qué es lo indígena o qué factor es lo fundamental para el indígena? Es la autodefinición, que es lo que es en el censo de 2010, que son estos datos, era como el factor central, o sea, ¿usted es indígena, sí o no? O indígena de qué nacionalidad, de qué pueblo, pero era una pregunta secundaria. O es una cuestión de lengua. Usted habla una lengua indígena. ¿Qué es la lengua que habla usted en su caso? O sea, hay un montón de temas que están ahí atrás de qué es indígena, quién es indígena, quién no es indígena, que no está fácil. Y de hecho es un tema fundamental en los estudiosos de la población indígena en el continente. Hay de hecho estimaciones que parten de que en el Ecuador no tenemos un 7% de población indígena, sino más bien un 20% de población indígena, justamente por ese tipo de factor. Porque está articulado también a que sea indígena o no sea indígena esté vinculado al racismo. Y pues, en el momento podemos ver más que nunca que el país tiene un problema de racismo realmente. Y en un contexto donde indígena es un insulto, pues bueno, no podemos esperar que la gente diga con orgullo yo soy indígena, si eso significa yo soy pobre, inculto, lo que significa, pues, o sea, seamos sinceros, en la calle decirle a alguien indio o indígena, pues, no es precisamente algo simpático. Por lo tanto, ahí tenemos factores que presionan hacia un mestizaje continuo. No nos imaginemos que el mestizaje pasó en la colonia, el mestizaje sigue pasando en este momento. O sea, en este momento hay padres indígenas que deciden no enseñar a sus hijos quichua, de no hacer que los hijos aprendan la cultura quichua, que no se vendan, que no se vistan como no sé, el pueblo quichua que sea, sino más bien que se vistan, que se porten como mestizos, justamente para no sufrir racismo. Por lo tanto, bueno. Y el último punto es claramente que no son indígenas, no son los indígenas, sino el movimiento indígena, no es lo mismo. Es como decir que los obreros y el movimiento obrero sea lo mismo, que no es el caso, simplemente. Que eso vamos a tomar en la siguiente tesis equivocada. O sea, primero, hablar de que los indígenas son minoría es una equivocación. Es una equivocación en varios niveles, pero sobre todo es una equivocación porque estamos aquí hablando de una categoría identitaria que es problemática en muchos niveles, hasta en el mismo nivel, una cosa que en el momento en el movimiento indígena están discutiendo, algunos intelectuales indígenas, de que pues, justamente es una designación racista. Por lo tanto, no quieren ser indígenas, sino quieren ser quichuas, por ejemplo. Es un tema, por cierto, que ya existe desde hace algunas décadas y la idea es justamente que algunos aceptan esa idea de indígena como un lema para superar. O sea, somos indígenas para ya no ser más indígenas. Es un poco la idea, que es una cosa desde los años 70 que están discutiendo. Pero bueno, hay debates sobre eso, por lo tanto, son minoría no. Además, no tiene nada que ver porque hablamos aquí del movimiento indígena y no de los indígenas. O las, o les. Ahí. Segunda tesis equivocada. También se escucha, y también se escucha históricamente, por cierto. Estoy aquí hablando de cosas que ya en el 90 se escuchó. Los indígenas no nos representan. Una buena parte de la población, especialmente, bueno, en todo el país realmente, pero en Quito parece ser muy notorio el tema también, va con esa idea de que somos mestizos, no tenemos nada que ver.
Esos indígenas son otros, esos no somos nosotros, esos no es mi gente, esos son extraños, son como algún libro simpático de hace unos 15, 20 años, dijo el alienígena de la esquina, que eso es el indígena. O sea, no tenemos nada que ver, nos vende verduras, pero no conocemos, no sabíamos quién es. A ver, primero, si hablamos del movimiento indígena, hablamos de una serie de organizaciones, la CONAIE, la FENOCIN, la FEINE son como los más grandes en el momento, pero hay más. Y esas organizaciones son parte de un movimiento social. Dado que son parte de un movimiento social, la idea obviamente no es representar a todos, porque, bueno, comparemos con cualquier otro movimiento. El movimiento estudiantil tampoco nos representa si no somos estudiantes. El movimiento de mujeres no me representa a mí, yo no soy mujer. Por lo tanto, claro que no nos representa. No es la idea de representar. Es un movimiento social que tiene mecanismos de formación particulares que hay que estudiar bien y eso es una debilidad. No está bien estudiado cómo se organiza el movimiento indígena. Podemos partir de una particularidad que lo hace complicado entender para investigadores occidentales, incluyo obviamente los ecuatorianos, con muy pocas excepciones, que el movimiento indígena no es un movimiento de arriba a abajo, es un movimiento de abajo a arriba. O sea, no podemos decir como, digamos, el FUT, o sea, el movimiento sindical. Podemos decir, bueno, pues ahí tenemos una organización y esa organización tiene una cierta estructura y ahí está. La estructura del movimiento indígena va al revés. Es una estructura que va desde lo más local hacia lo más local en 4 o 5 niveles, dependiendo de donde estemos, de organizaciones. Organizaciones de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, a veces quinto grado. Eso es la Amazonía, donde tienen un grado más, concretamente los Shuar, que tiene que ver con la historia de la Federación Shuar. Pero bueno, no importa. Lo que importa es esa idea de que si hablamos del movimiento indígena, no estamos hablando solamente de la CONAIE, la FENOCIN, la FEINE, que sí son importantes, claro que son importantes, pero son importantes porque son plataformas que organizan un conjunto de organizaciones más pequeñas que desde abajo les apoyan o no les apoyan. Por lo tanto, para pues, poder entender qué es el movimiento indígena, tendríamos que hacer, y eso muy poca gente ha hecho, un estudio de su estructura organizativa. No podemos simplemente decir, ah, bueno, la CONAIE, ISA, eso voy a retomar después, ISA representa el movimiento indígena. O sea, sí, pero no. ¿Representa el movimiento indígena? Claro que sí, fue votado, o sea, al menos la CONAIE, fue votado por las organizaciones, obviamente, pero también lo pueden votar. La democracia funciona un poco diferente ahí, es una democracia directa. Ahí pueden en cualquier momento quitarle la legitimidad y eso ya han hecho antes. Ya han hecho antes votar a presidentes de las organizaciones, ya ha habido peleas, ya había organizaciones de niveles más inferiores que no son tan visibles, que salieron y se fueron a otra organización. Concretamente, FENOCIN y CONAIE estaban ahí en una pelea siempre. O sea, que el uno estaba como quitando las organizaciones del otro. Bueno. También es interesante tener en cuenta que si hablamos del movimiento indígena, no estamos hablando de organizaciones políticas en primer nivel. Estamos hablando de organizaciones muy diversas. Ahí por desgracia también hay bastante pocos estudios, pero bueno, los estudios que existen, que ya también tienen su edad, nos muestran que las organizaciones que componen el movimiento indígena son organizaciones culturales, son organizaciones de deportes, son organizaciones que sí son políticas directamente, son organizaciones de cooperación productiva, de cooperación cooperativas financieras, etcétera, etcétera. Son iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las organizaciones que componen el movimiento indígena son más de una docena de diferentes cosas que están haciendo. Y lo político no es fundamental. Lo político recién se va dando en los niveles más superiores. En los niveles de base no son organizaciones políticas. Ahí tenemos, no sé, 100 personas o algo que tienen una cooperativa de producción agrícola. Y ya, son parte de, que yo qué sé, la organización es, digamos, la MIC, de ahí son parte de Coronari, de ahí son parte de CONAIE. Sí, claro que sí. Y ahí, justamente conforme que subimos el nivel, también sube la parte política, porque justamente es la idea de representar esas organizaciones de primer grado, segundo grado, de tal manera que se puede cumplir lo que ellos necesitan. Y ahí justamente también la lógica, que la lógica es no, eso voy a retomar después. Vamos poco a poco. Entonces, la lógica, ahí sí, del movimiento indígena no es una lógica de
exclusividad étnica. No es un tema de simplemente solo indígenas pueden ser parte de eso. De hecho, el movimiento indígena incluye muy abiertamente a mestizos, a afros, a blancos, etcétera, etcétera, hasta el punto, ahorita la página de Ecuarunare no funciona, por desgracia, porque hace unos años en Ecuarunare hasta hubo un representante de la población afroecuatoriana. O sea, hubo ahí un representante afro de la población afro que es parte de Ecuarunare, del movimiento indígena. Pues bueno, o sea, no son solamente los indígenas. Y si estamos ahí haciéndonos los arrogantes, como algunos lo hacen, y decimos, esos son muy poca gente, el movimiento indígena, estimado, dado que los números exactos no existen, justo por lo que explico, o sea, sabemos a nivel de primer grado, las organizaciones de primer grado, cuánta gente es, pero después ya no. La CONAIE, la gente no tiene membresía de la CONAIE, la gente tiene membresía de su cooperativa, de la organización a la cual pertenece en el primer grado. Las organizaciones más grandes no tienen membresía individual. Por lo tanto, no sabemos el número exacto. Son estimaciones y justo ahí les digo, falta investigación. Hay algunas cosas, pero por desgracia muy poco, porque nos enfocamos en las cosas grandes, las cosas que explotan, las cosas donde la gente sale a la calle a protestar y no nos enfocamos en cómo funciona, por desgracia. Así mismo funciona la academia. El movimiento indígena contiene alrededor de 1 millón de personas. Repito, el movimiento indígena contiene alrededor de 1 millón de personas. Con eso es la organización más grande del Ecuador, la organización de la sociedad civil. O sea, ahí con mucho gusto lleven a los sindicatos, que tienen como unos 50.000 personas más o menos, o los partidos políticos, que tienen un par de miles de personas. Pues la CONAIE, el movimiento indígena, es la organización, son las organizaciones más grandes del país. Y creo que eso ya exige un cierto respeto, simplemente porque son un montón. O sea, ya podemos ir a, no sé, Corea del Norte o algo así para ver organizaciones tan tremendamente grandes. En el continente va a ser complicado. Eso. Vamos con la siguiente tesis. Ahí estamos. Que también es un problema histórico. Desde el 90 están hablando de eso y antes también. De hecho, estoy haciendo un trabajo histórico en los años 30, estaban ya diciendo eso. Los indígenas son manipulados. Los indígenas como tal son apolíticos, no les interesa, simplemente quieren ganar su pan de cada día, quieren tener su paz y no son políticos como tal. Se manipulan. Son los comunistas o los narcos o los coristas o quién sabe quién más. Pues ahí también un poco de respeto, por favor, porque hablamos de un proceso organizativo importante que al menos desde los años 1920, ya 100 años, está funcionando. Y bueno, con antecedentes de antes, obviamente, pero a partir de los años 20 forman a sindicatos, forman organizaciones locales, forman cooperativas, forman escuelas y van desarrollando un proceso de toma de palabra, de conflicto, de intentar luchar por lo que necesita, que incluya antirracismo, que incluya recuperación de la propia cultura, la propia lengua, que incluye también, pues bueno, la tierra y la parte más bien material. Benjamín Inuka, pues gracias, murió hace un par de años, describe eso con un paso de diferentes momentos. Él, solamente enfocándose en los Andes, en la sierra, habla de un primer momento de Richarimui. Richarimui significa despertarse. Un segundo momento de Hatarishun. Hatarishun significa tomar conciencia. Un tercer momento, que es el momento de los levantamientos, de Tinqui, un conflicto. Y de ahí el horizonte más que nada de un Tikra y un Pachacuti, que es la idea de un cambio, de una inversión de las relaciones de opresión. Entonces tenemos un despertarse, tomar conciencia, entrar en conflicto y cambiar la situación de opresión, de exclusión, de pobreza, de discriminación que existe. Para Benjamín, el TICRA justamente estaba vinculado a la cuestión de la plurinacionalidad y su causa, como horizontes de una sociedad diferente, una sociedad donde las estructuras de dominación ya no son las mismas, ya no se basan en un racismo, una explosión, sino que ya tienen un mecanismo diferente. Para eso es necesario un conflicto. Es necesario lo que él llama causa y manta yachetinqui. Causa y manta yachetinqui es un conflicto de
saberes entre culturas. ¿Por qué? Pues porque tenemos una cultura dominante, que es la cultura hispana, mestiza, y tenemos una cultura oprimida, que es la cultura indígena, las culturas indígenas más exactamente. Por eso tenemos ahí un proceso propio realmente. Ese proceso propio del movimiento indígena fue acompañado por diferentes actores externos, eso es correcto. En un primer momento hubo partidos de izquierda, Partido Socialista y Comunista, los años 50, 60 más o menos. Después las iglesias se hicieron importantes, la Iglesia Católica, los salesianos, la Teología de Liberación, pero también las iglesias protestantes. Ahora, desde los años 80, tiene una autonomía mucho más grande. Ahorita todavía están articulándose a diferentes actores externos, por ejemplo, ecologistas, pero no dependen de ellos. Tenemos un movimiento autónomo con capacidad de hacer alianzas. Eso se traduce en organizaciones propias, que tienen sus propias ideas, que tienen su propio mecanismo de toma de decisiones, y que ahí es justamente el punto de, no me acuerdo, siempre estoy buscando, pero no me acuerdo, porque Benjamín me dijo varias veces, pero no encuentro. Es una palabra en quichua, pero bueno, ahí no me alcanza. Que hay un mecanismo que se llama pasar la palabra, más o menos, que es el mecanismo de toma de decisiones colectivas dentro del movimiento. O sea, no es ISA que dice vamos a hacer un levantamiento. Es más bien ISA y otra gente que pregunta, va pasando por las organizaciones dicen sí, estamos de acuerdo y va subiendo otra vez. Y mientras tanto, mientras esa palabra pasa, va cambiando. Y van diciendo, bueno, vamos a hacer eso, vamos a hacer aquello, nosotros ofrecemos eso, nosotros la otra cosa, que tenemos que tener en cuenta, porque si simplemente decimos, bueno, ISA, y lo arrestamos a ISA, pues bueno, ¿qué va a pasar? Pues resulta que no ha sido el único gesto. Pero ya. Se traduce eso en un discurso propio, que también creo que es bastante importante y que creo que falta un poco de debate sobre el tema, porque el movimiento indígena, especialmente la CONAIE, la FENOCIN, tiene ahí un par de reparos, se articula alrededor de un discurso que entiende a los indígenas como nacionalidades indígenas, que significa que tienen ciertas estructuras de toma de decisión propias, tienen una cultura propia, tienen una educación propia, tienen una economía propia, una medicina propia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tienen derecho a una autonomía territorial, tienen sus territorios y pueden manejarse solos en sus territorios, y para que eso funcione necesitan un país plurinacional y o intercultural. Ahí está la pelea con la FENOCIN, pero hoy día ya no es tan relevante el tema, eso era más de hace 10, 20 años. O sea, la idea es básicamente un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen los zapatistas. O sea, ¿cómo podemos organizar al Ecuador de tal manera que las nacionalidades indígenas pueden vivir como quieren vivir? Porque tienen la capacidad de hacerlo. Y ahí también, alguna gente se equivoca, eso está respaldado no solamente por la legislación nacional, sino también por la legislación internacional. O sea, ahí estamos hablando de cosas que no son como, bueno, voluntad del gobierno o algo por el estilo, como en el levantamiento de octubre, que hubo ahí un cierto señor ministro que salió diciendo no existen territorios indígenas. O sea, hasta la ONU dice que sí hay. No sé que a un ministro le da la potestad para decir que no. Pero bueno, tercera tesis. Vamos con la cuarta tesis, que ya es un poco más actual, pero también se traduce. O sea, son cosas que también hubo antes. Pues la tesis es esa. ISA es mariateguista y destruye el movimiento. Que ya hubo eso antes, ¿eh? O sea, ya hubo con otros nombres que eran supuestamente parte de otros movimientos, la idea de que destruyen el movimiento que no representan, eso ya existe. Y ahí hay, o sea, concretamente ahorita Salvador Quispe tiene muchas ganas de cambiar la dirección de la CONAIE, que, bueno, o sea, la legitimidad de Salvador Quispe es un poco cuestionable, hasta lo dicen los propios líderes históricos, no sé si vieron el comunicado de ayer, pero bueno, otro tema. Entonces, ¿cómo funciona pues, el movimiento? Concretamente estamos aquí con la CONAIE. ¿Cómo funciona la CONAIE? Desde abajo hacia arriba, como ya les digo. O sea, la capacidad de convocatoria depende de las bases. No es un ISA que dice vamos a hacer un levantamiento, o sea, lo puede decir. Pero si se da un levantamiento o no, no depende de él. Depende de las bases. Si las bases dicen que sí, pues sí. Si no, no. Si no me creen, pregunten a Antonio Vargas y cómo le fue con los levantamientos ahí en el 2001, 2002, que también convocó y nadie vino. Ahí tenía un levantamiento que era más o menos como las marchas por la paz de ahora, 300 personas.
Y pues ahí no funcionó. Y eso pasó varias veces. O sea, no es el líder, es el movimiento, son las bases. También es importante, si hablamos de la CONAIE, que siempre trabajó con los dos ejes de, por un lado, clase social, o sea, campesinos pobres en primer lugar, y segundo, con etnicidad, o sea, indígenas, sobre todo. En cada caso, o sea, tanto a nivel de clase como a nivel de etnicidad, siempre hubo alianzas. O sea, con clase, obviamente se conecta bien con sindicatos, partidos de izquierda y eso. Con la idea de la etnicidad se conecta bien el movimiento a la iglesia, por ejemplo, que le interesa mucho más eso que la idea de clase. Entonces siempre desde el 86, cuando se crea CONAIE, o el 80 hasta cuando todavía hay la CONACNIE, que es la primera organización nacional que después va a convertirse en CONAIE, con las otras organizaciones no tanto, hay esas dos ejes, clase, etnicidad. Y se va siempre moviendo entre esos dos ejes del movimiento, bueno, la CONAIE concretamente. A veces se hace más étnica, a veces se hace más clasista. Y justamente en eso estamos en el momento. Con ISA, el cambio que sí se dio en el movimiento es que el movimiento se fue, la CONAIE se fue más hacia la idea de la clase social. O sea, como ahorita todo el mundo está citando, aunque tengo la impresión que no lo leyeron, el libro de ISA Madrid, ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo, Rebelión. Sí, de hecho, hayan leído ese libro, se podrían dar cuenta que es una historia del movimiento narrar desde una perspectiva de clase, una perspectiva más bien marxista, que no es algo nuevo, que es algo que hubo antes también. Pero ahorita estamos otra vez yendo hacia una cuestión más bien clasista, a diferencia de una perspectiva más bien étnica que hubo en los últimos años en la CONAIE más fuertemente. Que se puede ver, por ejemplo, en el último proyecto político de la CONAIE, que es 2012-2013, donde, bueno, pues toma un lugar muy central la idea de comunitarismo. Pues ahí las comunidades con ciertas particularidades son lo que define el movimiento. Entonces, pues bueno, no ha sido ISA, ha sido el movimiento. Quinta tesis, y con eso ya les dejo, ahorita vamos a hacer un poquito más actual todavía, pero también nos conectamos con lo que pasó antes. Esa idea que vamos a ver, o sea, ese paro que solo es un paro de indígenas, la idea de que solo es la CONAIE todos son vándalos. También escuché hace poco diciendo gente con influencia, que es un poco espantoso, influencia pero no educación, no es una buena mezcla. Pues eso, o sea, que intentan de desarticular a un momento de protesta y solamente ven a un cierto movimiento. Eso nunca ha sido el caso. Nunca solo era la CONAIE o el movimiento indígena que sea. Siempre tenían articulaciones. Hasta los años 60, antes del golpe que llevó a la dictadura militar del 63 al 66, la FEI, en ese momento era el gran movimiento, la gran organización del movimiento indígena, marchó hacia Quito, 20.000 indígenas más o menos estuvieron ocupando Quito, bueno, en la medida de lo posible. Ahí tampoco eran solo indígenas, ahí también tenían su apoyo, ahí también tenían otros movimientos que estaban marchando con ellos. Por lo tanto, para poder entender este paro, el paro de octubre del 19, el levantamiento del 90, la marcha del 92, el levantamiento del 24, etcétera, etcétera, 99, 2000, o sea, hay un montón. Para poder entender todo eso, no podemos decir simplemente movimiento indígena. Tenemos que tener en cuenta que existen, por un lado, elementos organizados. Claro, el movimiento indígena, pero el movimiento estudiantil muchas veces apoyó en el momento muy fuertemente. El movimiento de mujeres, ahí también está. El movimiento obrero, el FUT. Todos ellos están presentes y otros más, movimientos variados. También hay elementos espontáneos, porque existe una dinámica propia del paro, del levantamiento, de la protesta. Hay gente que se une que no está articulado en sus organizaciones, pero se de acuerdo. Hay también gente que simplemente está porque quiere estar. Hay gente que ve ahí no sé, una chica bonita o un chico bonito y le sigue. Así funcionan las protestas. Las protestas no son solamente organizaciones con demandas claras. También es gente que simplemente está ahí. Es gente que pues, se involucra, es gente que, no sé, que quiere apoyar, es gente que tiene una fuerte empatía. Por eso, es gente que ve a algún chico bonito y pues sigue. Sí, así funciona. No podemos decir que no. El punto es que esas dos cosas, lo organizado y lo espontáneo, coinciden justamente en lo que está pasando.
Si no, pues termina muy rápidamente. Pero concretamente, pues ahí tenemos demandas muy claras que es lo que aglutina al movimiento en este momento de protesta concreto. Y eso también es algo que se repite. En el 90 también tenían sus 16 puntos. En el 94 también tenían demandas claras. Y lo presentan al principio. Aquí están las demandas. Bueno, no todas porque no me permitió poner todas el PPT, porque solo permite 7, no sé por qué. Pero ahí están algunas demandas, ahí también pueden ver justamente lo interesante, que tenemos unos factores que aglutinan al movimiento que está pasando en el momento, no un movimiento indígena, sino un movimiento de protesta. Porque podemos ver que algunos de los temas son relevantes para los indígenas sobre todo, pero muchos de los temas son relevantes para la población como tal. Entonces lo que estamos viendo es la formación de una alianza que va más allá del movimiento indígena. Por lo tanto, el movimiento indígena sí está en el centro, pero no es todo el movimiento. Y con eso, muchas gracias. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Philip. Realmente nos ayudas mucho en este propósito del conversatorio. Voy a darle la palabra a Andrés Aguirre. Andrés Aguirre es investigador del programa de investigación sobre orden, conflicto y violencia, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, para que presente a nuestra siguiente invitada. Compañeros, compañeras, buenas tardes, buenas noches por acá. Espero que se encuentren de lo mejor. Para nosotros como grupo de investigación dentro de la universidad pública es importante generar estos espacios interdisciplinarios con el apoyo, si bien de la Facultad de Jurisprudencia, pero también desde la perspectiva de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Como ha dicho Luis, yo soy profesor investigador de la carrera de Trabajo Social y en este contexto queríamos justamente tener esas voces de participantes activos y profesores y academia en los cuales nos puedan exponer desde su experiencia, desde su conocimiento tanto teórico como en sus mecanismos de investigación y en la práctica, cómo ven esta situación coyuntural en la cual estamos en el Ecuador. Voy a presentar a Susi Garbay, quien es profesora de Derechos Humanos en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, doctor en Derecho y máster en Derechos Humanos y Democracia por la Universidad Andina Simón Bolívar, y es integrante de la Red Latinoamericana Académica del Derecho, Red ALAS, investigadora del Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos de la UCE. El día de hoy va a presentar la ponencia El rol de la protesta social en la materialización de los derechos humanos. Le doy la palabra a Susi. Buenas tardes, estimados colegas y a todas las personas que están escuchando, que están interesados en este tema coyuntural, pero y muy importante. Bueno, yo quisiera trabajar, voy a hacer algunas reflexiones, principalmente 3, quisiera exponer en esta tarde. La una es abordar la idea de la resistencia en el discurso constitutivo de los derechos humanos, ¿no? El desplazamiento de la protesta social del discurso de los derechos humanos al discurso de la seguridad pública y la utilización instrumental del discurso de los derechos humanos en la legitimación de la criminalización, pero también en la construcción discursiva selectiva de los sujetos del derecho de la protesta social. La protesta social puede entenderse como la manifestación expresa y de forma colectiva de la oposición o desacuerdo a las políticas del Estado o el reclamo colectivo frente a decisiones gubernamentales que no han sido atendidos a través de otros mecanismos, ¿no? La historia nos evidencia que estas expresiones han sido un mecanismo que han impulsado muchas reformas estructurales y también otras más específicas y concretas, ¿no? La idea de la resistencia social, la resistencia al poder ha instituido cuando no cumple el mandato del pueblo, el mandato popular, nace en el momento mismo en que se consolidan los debates teóricos y filosóficos de la Ilustración que justificaron el reconocimiento de los derechos humanos. Por ejemplo, voy a traer aquí a colación lo que planteaba Joluc, ¿no? Que es uno de los teóricos contractualistas, que decía en el texto del ensayo sobre el gobierno civil,
Señala que cuando el gobierno no cumple con el encargo de proteger las libertades a los ciudadanos, estos pueden recurrir inclusive con el uso de la fuerza para revertir el poder encomendado. Esta noción está presente en las declaraciones, en las primeras declaraciones de derechos humanos del siglo XVIII, ¿no? Así en la Declaración de Virginia de 1776, queda registrado, ¿no? Me parece que es en la sección tercera de esta declaración, que cuando un gobierno es hallado como inadecuado o contrario a los propósitos que persigue la comunidad, esta comunidad tiene como derecho, dice, inalienable e irrevocable el derecho a reformarlo, alterarlo, inclusive abolirlo de la manera que juzgue más conveniente, ¿no? En este mismo sentido, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 reconoce como un derecho natural e imprescriptible la resistencia a la opresión, ¿no? En la segunda fase de positivación de los derechos, es decir, ya a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inicia la fase de internacionalización de los derechos, esta idea va a resurgir, ¿no? Después de todo lo que pasó, en este marco ético que va a constituir la Declaración Universal de Derechos Humanos, también en el preámbulo, en la que es la justificación de los derechos que están reconocidos en este instrumento, se plantea, ¿no?, que como exigencia que los derechos, para que sean protegidos, requieren de un régimen de derecho. Y dice textualmente, a fin de que el hombre, bueno, dice así el hombre, no sea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, ¿no? Entonces, el ejercicio de la resistencia, de la protesta, ha impulsado movimientos a lo largo de la historia de los derechos. No es ajena. La historia de los derechos humanos es una historia dialéctica, conflictiva, o sea, no es idílica, ¿no? Entonces, y la resistencia ha jugado un rol importante para demandar, por ejemplo, la modificación del estatus jurídico de los titulares de derechos. Los titulares de derechos que tenían un rasgo súper reducido en las primeras declaraciones, ¿no? Literalmente eran los hombres, ¿no? Hombres blancos, europeos, heterosexuales. Todos los demás, pues, no eran considerados titulares de derechos. La extensión de la titularidad, ¿no?, a través de la demanda de una ampliación de la ciudadanía, ¿no es cierto?, el concepto de ciudadanía que está atado a esto de reconocimiento de los derechos, va a depender en gran medida de los movimientos y la resistencia y la protesta social, ¿no? O sea, voy a mencionar, por ejemplo, el movimiento sufragista inglés, ¿no? O sea, que demandaba el derecho de voto de las mujeres, ¿no? O sea, no es que fue pacífico, se armaron, se pusieron explosivos en las redes de telégrafos, además 1000 mujeres fueron detenidas en este proceso, ¿no? Pero también la resistencia, la protesta social ha servido para forzar cambios estructurales y derrumbar estructuras opresivas, como las luchas por la abolición de la esclavitud, los mismos movimientos de independencia nacional, pero también para demandar el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces, en suma, muchos de los derechos que ahora gozamos se deben en gran medida a procesos de movilización y resistencia social, ¿no? Ahora, la protesta social es una herramienta a la que se recurre cuando no hay otras vías para demandar los derechos, ¿no? O esas otras vías no funcionan, o no son eficaces. No son simplemente actos de rebeldía o ejercicios ciegos de violencia, como intenta mostrar el discurso hegemónico, ¿no? Y tampoco es un comportamiento exclusivo de los latinoamericanos, ¿no? O de los ecuatorianos, peor, ¿no? Porque generalmente se levanta eso, ¿no? O sea, hay las sociedades más democráticas y se ponen modelos europeos y que nosotros somos caóticos. Bueno, quiero traer un ejemplo ahora, actual, ¿no? Si revisamos las noticias, ahora mismo en Europa, en esta semana, ha habido 2 huelgas
casi sin precedentes en los últimos 30 años. El último, la una es de Inglaterra, que hay una huelga ferroviaria que ha producido un caos en Inglaterra. Y lo mismo en Bélgica, hay una movilización de 70 entre 80.000 personas que están demandando mejores condiciones laborales. Entonces, no es algo exclusivo de nosotros, ¿no? En el caso ecuatoriano, además, la protesta, ¿no es cierto?, que ha sido una herramienta que los excluidos, los sin voz, los que no pueden recurrir a los medios de comunicación para posicionar las posturas, van a tener que recurrir a la protesta social. Esto ha sido histórico en el Ecuador. Y en la Constitución del 2008, que es como ese pacto social, ¿no es cierto?, se reconoce y dice, bueno, sí, vamos a comenzar un nuevo Estado, el Estado además que es constitucional de derechos, pero además plurinacional, ¿no? Entonces dice, reconoce la resistencia frente a las acciones y omisiones del poder público y este derecho en una dimensión individual y colectiva, ¿no? ¿Y cuándo dice este derecho se ejerce? Cuando se vulneran o se puedan vulnerar los derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de los nuevos derechos, ¿no? Entonces, esta es la narrativa en el discurso de los derechos humanos, ¿no? Pero esa narrativa tiende a desplazarse al concepto o al discurso de la seguridad pública, donde ya justifica la criminalización de la protesta. Entonces, es un tema que no está exento de complejidades en el tratamiento, en el mismo discurso de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, cuando pasa el discurso, viene y va del discurso de la seguridad pública, y ahí es cuando se aplica un enfoque punitivo y se criminaliza. Entonces, el discurso del derecho a la protesta social va a estar, van a aparecer figuras constitucionalmente en figuras como el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad de movimiento. Sin embargo, también cabe mencionar que el discurso de los derechos humanos a veces resulta ambiguo y bien reducido para entender el alcance de la protesta social, ¿no? Entonces, lo que ha terminando reconociendo finalmente es que la protección constitucional es para las protestas pacíficas. Ahora, ¿qué se entiende por pacífico? ¿Cuándo deja de ser pacífico? Es un problema bien complejo también en el discurso de los derechos. No son absolutos. Y entonces se requieren medidas, se establecen medidas justamente para limitar o suspender estos derechos, y se lo hace a través de los estados de excepción. Por parte del poder es cuestionado con este tipo de medidas y se suele recurrir también al discurso de los derechos humanos, que suele ser instrumentado, pero desde el lugar de enunciación, es decir, desde el lugar del poder. Esto ha conducido a que en la práctica la criminalización de la protesta se haga mediante tipificación de conductas bajo la denominación de delitos contra la seguridad pública. Así tenemos las figuras de rebelión, destrucción, inutilización de bienes, sabotaje, paralización del servicio público, etcétera, entre otros, ¿no? Y al mismo tiempo se levanta un discurso desde el poder que estigmatiza la protesta social, asociándola frecuentemente con conductas terroristas, desestabilizadoras, tal como hemos escuchado en los últimos días, ¿no? Incluso se ha llegado a afirmar desde voces oficiales que la movilización indígena está financiada por grupos de delincuencia organizada, buscando con esto descalificar socialmente a los convocantes de las movilizaciones, pero también a quienes ejercen el derecho a la protesta social. Este mismo discurso, la misma narrativa, a través de la misma narrativa de los derechos humanos, ha servido para la construcción discursiva del sujeto del derecho a la protesta, pero en indígenas
desde la Constitución nunca han sido reconocidos como sujetos de derechos. Pensemos en la Constitución de 1830, ¿no? Que decía esa clase abyecta y miserable, ¿no? Que dejaba bajo la tutela de los venerables curas párrocos. Entonces la idea es de los indígenas requieren tutela, ¿no? Y esa idea, ¿no es cierto?, no son sujetos de derecho, y esa implica demanda socialmente de los indígenas obediencia y sumisión. Ideas que resurgen una y otra vez cuando se coloca en escena el movimiento indígena. De modo, los mensajes con elevadísimo significado racista salen de las posiciones oficiales y se difunden y se asientan en una sociedad que también es racista y que desprecia todo lo indio. De esa forma, el discurso oficial, descaradamente contradictorio, al mismo tiempo que limita el derecho a la libertad de expresión, reunión y movilización a la protesta indígena, alienta a la población mestiza a ejercer derechos, bajo el discurso de que ese tipo de manifestación sí es legítima y no vulnera derechos de ninguna persona, poniendo a la luz que el estado de excepción, por ejemplo, dictado estaba dirigido exclusivamente a limitar los derechos de las personas que se identifican como indígenas. Por otro lado, también es importante cuestionar este discurso de la violencia, ¿no es cierto? Porque la protesta social es un instrumento que se recurre cuando no hay una respuesta del Estado, ¿no? Aquí, y eso implica también una violencia sistémica que normalmente no aparece en el discurso, ¿no? El deterioro de la calidad de vida, la exclusión social y económica de los pueblos en general, y ha empujado a tomar esta medida. Y estas condiciones constituyen una forma de violencia sistémica y estructural que igual que falta de atención médica, de medicinas, la falta de trabajo, que a su vez conlleva el hambre, la desnutrición, la falta de protección en la vejez, crean condiciones de muerte para las personas, lo que a su vez constituye un incumplimiento del Estado en sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos económicos y sociales. Entonces, la movilización, la protesta del movimiento indígena es relevante en la medida que no solo demanda el cumplimiento de estas obligaciones para la población que se identifique indígena, sino para todas las personas, para la gran mayoría de la población ecuatoriana. Por otro lado, también es lo de Estado, que se caracteriza constitucionalmente como plurinacional sin que haya adoptado medidas para remover los obstáculos jurídicos, políticos y económicos y simbólicos para materializarlo. Entonces, si al poder estatal le hemos delegado la adopción de medidas de política económica, el uso de la violencia, el monopolio de la fuerza en el marco de lo que dice la Constitución, lo mínimo que podemos conservar es el derecho a cuestionar y a criticar y a protestar cuando esto no se cumple. El núcleo esencial de los derechos en democracia puede ser el derecho a la protesta, como digo, o sea, ha constituido un motor para poder avanzar en el reconocimiento de derechos. Bueno, o sea, el cuestionamiento sobre el tema de que pone en riesgo la democracia, pero hay que recordar que la democracia no significa necesariamente el consenso, sino al contrario, también el disenso. Gracias. Estas ideas, con esto quiero terminar. Muchísimas gracias, Susi. Qué alegría también escucharte en estos espacios. Y hasta ahora las dos presentaciones creo que están generando muchísima expectativa y muchas inquietudes entre entre nuestro público, nuestra audiencia. Yo te agradezco un montón. Quiero ahora darle la palabra a Raúl. Andrés, por favor, si nuevamente recuerdas a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven el perfil de Raúl Yashak para que pueda él iniciar también su exposición. Perfecto. Bueno, a continuación tenemos la intervención de Raúl Yashak, que es quichua del pueblo panzaleo, profesor investigador en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, doctor en Sociología, con mención en Postcolonialismo y Ciudadanía Global por la Universidad de Coimbra. Asimismo es doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Simón Bolívar. Su último libro,
es constitucionalismo, plurinacionalidad desde abajo y plurinacionalidad desde arriba en el año 2018. A continuación nos presentará su título de ponencia denominado Movilización de junio 2022 entre la emancipación y la pervivencia de lo colonial. A continuación le doy la palabra a Raúl. Está sin audio, Raúl. Mil disculpas, estaba sin audio. Les decía que muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Luis, también a Susi y a Philip por compartir sus ideas, y buenas tardes a todos y a todas. Yo les voy a confesar una cuestión que me pasó por la cabeza y que realmente no sabía de qué hablar en esta tarde. Y como no sabía que hablar esta tarde, y a partir de esa pregunta voy a desarrollar algunas cuestiones en esta tarde. Me preguntaba si tenemos gobierno o no. Y claro, ¿y por qué esta pregunta? Porque si tuviéramos gobierno, ya debió resolver los pedidos del movimiento indígena antes de las movilizaciones, ¿no? Porque no es nada descabellado lo que se está proponiendo desde los movimientos indígenas, ¿no? Al contrario, son puntos que permiten aliviar el estado de desigualdad, de inequidad y marginalidad en que viven no solamente los pueblos indígenas, sino la mayoría de los ecuatorianos, ¿sí? Según datos oficiales, por ejemplo, el 33% de la población vive en estado de pobreza, el 15% en estado de pobreza. Y claro, pero para estas estadísticas, pobres son los que ganan menos del 84.7 dólares mensuales. Y la extrema pobreza estaría en 47.7 dólares mensuales. Y para que solamente dimensionen, las estadísticas están partiendo de esa idea de pobreza, ¿sí? El 70% de la riqueza del país se concentra en menos del 5% de la población. Pero el problema está ahí. Si ponemos en cuestionamiento de la existencia del gobierno, nos lleva también a poner en cuestionamiento la existencia del Estado, o al menos no estoy pensando Estado como institución, ¿sí? Ese Estado, al menos en la forma como lo concibe nuestra Constitución ecuatoriana, esto es Estado constitucional de derechos, en donde se supone que los derechos humanos son los límites de cualquier acto o actividad de la institucionalidad del Estado. Claro, de ahí también me surge la pregunta, entonces, ¿en qué tipo de Estado estamos viviendo? Inicialmente, yo pensaba que estábamos viviendo, según Hobbes, todo que, claro, el presidente de la República era un monarca, sin ningún tipo de límite, ni siquiera la ley creada por él mismo. Pero decía, no hemos llegado ni siquiera a ese modelo de Estado nosotros, porque en el caso del Ecuador se maneja el Estado ecuatoriano como una típica hacienda colonial, ¿sí? Guayaquil como una hacienda colonial, Quito como una hacienda colonial. Cintia Viteris se cree dueña de Guayaquil, cierra el ingreso a Guayaquil, ¿no? Inclusive detrás de eso hay una ignorancia total. Dentro de Guayaquil hay más de 250,000 indígenas viviendo en Guayaquil, ¿sí? En Quito de igual manera, ¿no? Nuestro alcalde lo maneja como hacienda colonial. Todos los medios, inclusive utilizando los mecanismos judiciales, ¿sí? De la misma manera, el Estado ecuatoriano. Pero, ¿qué es la hacienda? ¿Sí?
En la hacienda, o mejor dicho, la hacienda, para quienes no conocen, es un sistema de propiedad o explotación de terreno agrícola de origen español, específicamente andaluz, y modelo que fue, claro, importado a América con la invasión europea. ¿Sí? En la hacienda, si ustedes saben, hay un patrón. El patrón es el dueño de las tierras de la hacienda y él, por su propia iniciativa o por consejo de externos, decide cómo manejar la hacienda. Por tanto, el poder omnipotente lo ejerce el patrón. El patrón decide sobre la vida o muerte de quienes viven en la hacienda. ¿Sí? A su mando inmediato hay unos personajes que se llaman los mayorales, y los mayorales cumplen las órdenes del patrón. No pueden hacer otra cosa que el mandato del patrón, porque las órdenes del patrón es ley y esa ley no se aplica al patrón. En la hacienda también existen, claro, los considerados los inferiores al patrón y que están por debajo de los mayorales. Estos son los guasipungueros, quienes trabajaban para el patrón a cambio de la entrega de un pedazo de tierra en donde pueda construir su choza, ni siquiera su casa. Por tanto, eran de propiedad de los patrones. ¿Sí? Esta movilización, como las otras movilizaciones, la movilización de junio del 2022 es el reflejo de que no tenemos gobierno. Tenemos un propietario del Ecuador, tenemos un propietario de Quito, Verderas, tenemos una propietaria de Guayaquil, Cintia Viteri. Tampoco tenemos o no manejan como Estado, manejan como una hacienda, en donde el patrón decide y el resto obedece. Los mayorales cumplen las órdenes del patrón, que son acá, obviamente los mayorales son el ejército, la policía, la fiscalía, la justicia, la asamblea y otros mayorales que aparecen por ahí. ¿Sí? Quienes no cumplen, obviamente, su función, sino cumplen las órdenes del patrón y protegen al patrón. El resto de las personas son también de propiedad de la hacienda. ¿Sí? ¿Qué pasaba en la época de la hacienda y que sigue pasando en la hacienda del Ecuador? ¿Qué pasaba si alguien se rebelaba en contra del patrón? Era considerado como un enemigo. Entonces, a más de ya vivir en estado de pobreza, de marginación y explotación, eran estigmatizados como enemigos del patrón y los mayorales. ¿Sí? Y eso es lo que se repite en el caso del Ecuador. ¿Sí? Por eso el discurso de los dueños del patrón, de los dueños del Ecuador, los dueños de la ciudad y los mayorales, el discurso es que el levantamiento está financiado por el narcotráfico, por bandas criminales, ¿no? Son violentos, son golpistas. ¿Sí? Y además, desde esa óptica, el patrón y los mayorales son la patria, el pueblo. Como escuché hoy día a este señor Quito, decía esta declaración, ¿no? que el pueblo ha salido a defenderla, cuando se refería a 4 personas que salieron a hacer la contramarcha, ¿no? Esto es lo que exactamente sucede en estas movilizaciones. ¿Sí? Por eso es que, como les decía, claro, el mayoral, ministro de Defensa, sale a declarar diciendo que las movilizaciones indígenas tienen relación con el narcotráfico y el crimen organizado. Como dice un dicho, cada persona juzga por su condición. ¿Será por eso que tienen tanta protección del ejército y la policía? Otros lo califican, como dije, como violentos, como golpistas, ¿no? Pero el patrón que se cree dueño del Ecuador, el patrón que se cree dueño de Quito y la patrona que se cree dueña de Guayaquil, no se ha dado cuenta, como diría Paulo Freire, que la violencia de los opresores
deshumanizándolos, conduce tarde o temprano a luchar contra quien lo minimizó. Lucha que solo tiene sentido cuando los oprimidos en la búsqueda por la recuperación de su humanidad luchan por su liberación y luchan por la liberación de los opresores. ¿Sí? Es decir, la lucha de los movimientos indígenas en este sentido tiene también como propósito humanizar la deshumanización en las que cayeron los que creen ser dueños del Ecuador, ¿sí? Y de las ciudades también. Porque ese proceso de deshumanización no pueden hacer ellos mismos, porque ni siquiera se han dado cuenta que llegaron a esos niveles degradantes. Como decía una canción que se cantaba en las protestas de los años 70, de los años 80, de los años 90. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. ¿Sí? Estas movilizaciones deberían ser lecciones de aprendizaje para ellos, pero no aprenden, no tienen la capacidad de aprender tampoco, o no quieren aprender. ¿Sí? Por eso los 10 puntos no es más que una partecita de la gran propuesta que el movimiento indígena vino trabajando durante el siglo anterior. Esto es la plurinacionalidad. Ahí creo que no es que el movimiento indígena no tiene una propuesta clara, tiene una propuesta clara, sabe por qué se va al levantamiento. ¿Sí? La plurinacionalidad no es más que superar el colonialismo que aún subsiste en el Ecuador. El capitalismo ha dado a todo el valor de cambio y nos vuelve consumidores. Y a la naturaleza se le concibe como sujeto de derecho. ¿Sí? Y además pretende superar el patriarcalismo, justamente esto de la plurinacionalidad. Ahí creo que tenemos que discutir la diferencia entre plurinacionalidad como proyecto y Estado plurinacional. Son dos cosas distintas. El Estado plurinacional no es el fin hacia donde caminan los pueblos indígenas, sino hacia la plurinacionalidad. Entonces, esos 10 puntos, lo único que están haciendo es aliviando lo que realmente están viviendo la gran mayoría de la población. Y ni siquiera eso el patrón es capaz de considerar. Eso significa que formalmente estamos viviendo en el siglo XXI y en un Estado constitucional de derechos, plurinacional, intercultural. Pero en la práctica estamos viviendo en la colonia. Es decir, estamos repitiendo prácticas coloniales de hace 500 o 400 años. La pregunta es, ¿esto está bien en pleno siglo XX, en pleno Estado constitucional de derechos y plurinacional? Parecería que no. De estas movilizaciones debemos aprender, reflexionar y superar el Estado Hacienda. Pero no podremos emanciparnos si no empezamos siendo conscientes. Nuestro Estado, nuestra sociedad sigue siendo colonial, capitalista y patriarcal. ¿Sí? Solo esa conciencia nos puede ayudar a pensar en alternativas. Y esas alternativas, curiosamente, están en los conocimientos generados por los pueblos indígenas que fueron invisibilizados. Y en las propuestas que surgieron de estos movimientos como la plurinacionalidad. Pero los que se creen dueños del Ecuador y de las ciudades, claro, no entienden que ahí están muchas soluciones a problemas que ellos crearon. Entonces creo que tenemos que reflexionar muy profundamente a propósito de este levantamiento de junio del 2003. Yo me quedaría ahí y muchas gracias. Ok, muchas gracias, Raúl. Te agradezco bastante también. Yo creo que tenemos ya una buena batería de preguntas que de inmediato voy a dar paso para que ustedes puedan pues dar respuesta con sus criterios, sus opiniones. Voy a proponerles 2 preguntas a cada uno de las que nos han ido formulando y después
tengo por ahí unas pocas más que podríamos hacer una segunda ronda si les parece bien. Entonces, para Philip, hay una pregunta que nos han formulado que dice, está en los siguientes términos, ¿no? Dice que por favor, un poco si podrías profundizar sobre cuáles son y cómo funcionan estos distintos niveles de la organización del movimiento indígena, ¿no? En torno a ello. Y claro, si algunos, si también Susi o Raúl, y sobre todo tú que conoces también por dentro, quieres después aportar alguna idea, con todo gusto. Y la segunda pregunta para Philip es, ¿cómo superar desde tu perspectiva este discurso colonialista que hay o que persiste sobre el movimiento indígena? Dejémoslo por ahí, estas dos primeras para Philip. Para Susi, la protesta social siempre es pacífica, te preguntan. ¿Qué factores inciden en que la protesta pueda detonarse o convertirse en una protesta violenta? Y por otro está, ¿cuál es o cuál debería ser el rol de las facultades de derecho en el contexto de manifestaciones sociales? Esto en razón de que el derecho tradicionalmente ha servido como instrumento legitimador del statu quo. Es una pregunta absolutamente provocativa y muy buena para nosotros, ¿no? Y para Raúl, la pregunta, claro, tú las has planteado algunas problematizaciones, pero la pregunta es si hay democracia en el Ecuador y cómo debería caminarse hacia allá si es que no la hay. Y la otra pregunta, Raúl, ¿cómo consideran que se ha llevado a cabo el proceso de visibilización y reconocimiento del movimiento indígena en la protesta social en Ecuador? Es decir, ¿cómo ha sido este trayecto? Yo creería en perspectiva histórica, me parece muy valiosa para retomar algunas ideas que se han planteado. Empecemos por ahí entonces y en el mismo orden que se hicieron las presentaciones. Philip, tienes entonces unos minutos para contestarlas. Perfecto, gracias. Bueno, o sea, en cuanto a la primera pregunta, la estructura del movimiento, asumo que Raúl puede contar ahí con más detalle porque este ha hecho algo que yo no estudié a fondo. O sea, me enfoqué siempre en las estructuras más grandes, como Ecorunari, CONAIE, FENOCIN, a veces también organizaciones de tercer nivel, o sea, MIC, por ejemplo, bueno, UNOCAC, organizaciones provinciales básicamente, pero, o sea, la idea es básicamente que el movimiento indígena consiste de un montón de comunidades, que pueden ser comunas, pero son grupos de gente relativamente pequeños, hablamos de algunas docenas, algunos cientos de personas que son parte de organizaciones culturales, que son parte de también organizaciones deportivas, o sea, un club de fútbol o algo también puede ser parte de la CONAIE, digamos. El punto es que esas organizaciones son muy locales dentro de alguna comunidad y articulados a organizaciones de segundo grado, que son organizaciones que aglutinan un montón, bueno, un grupo de organizaciones de primer grado. O sea, ahí tenemos una serie de comunas o de cooperativas o de clubes deportivos o culturales o iglesias, lo que sea. Y tenemos una instancia que es un nivel más arriba y que ayuda justamente a articular esas organizaciones entre sí, para que puedan apoyarse mutuamente, que ayuda también a articular esas organizaciones con la sociedad como tal. O sea, por ejemplo, pueden ser parte de proyectos de desarrollo. Es algo bastante típico, o para pedir créditos para ciertos proyectos. Eso es algo que pasa bastante. Y bueno, el segundo grado tenemos lo mismo. En el tercer grado, que sería a nivel provincial, tenemos un montón de organizaciones de segundo grado que están aglutinadas ahí. Y ahí es la misma cosa. O sea, los representantes del primer grado, perdón, las organizaciones del primer grado mandan representantes al segundo grado, esos mandan representantes al tercer grado, etc. Ya tenemos ahí una forma de pirámide, donde conforme que más arriba vamos, son representantes de representantes de representantes de representantes, y siempre en un sistema de democracia directa. O sea, se pueden cancelar. O sea, los de abajo pueden decir, no, 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 tú no haces lo que deberías hacer, ven de vuelta, vamos a mandar a alguien más. Y es algo que también pasa constantemente. Ahí tenemos siempre peleas y por eso para la gente que observa el movimiento a veces es complicado entender lo que está pasando, justamente porque tenemos diferentes niveles que están como influyéndose mutuamente.
Entonces podemos imaginarnos eso, el movimiento realmente. ¿Qué es el movimiento? No es que vos eres parte de la CONAIE y vas una vez al mes ahí a la sede de la CONAIE y dices, hola Leónidas, ¿cómo vas? No, pues, eres parte de, por ejemplo, un grupo cultural, digamos ahí de baile tradicional, que hay esos grupos, ¿no? O sea, participas en eso, aprendes un poco, hablas un poco quichua, haces bailes, participas ahí en fiestas y todo, pero también de vez en cuando mandan a alguien a participar en una organización en un nivel más arriba, justamente para articular, para ver, bueno, entonces podemos mandar a alguien a una fiesta que pasa en otro lado, por ejemplo. Esa es un poco la lógica. O sea, la lógica es también que se aleja un poquito lo que pasa a nivel de Consejo de Gobierno de la CONAIE, que en un momento está bastante en la luz de lo público, ¿no? O sea, ISA y bueno, media docena de otras personas que manejan la CONAIE, no están tan articulados a las organizaciones de base. Y es justamente ahí donde entra esa idea que había contado de pasar la voz. O sea, existe un mecanismo de cómo las decisiones se toman no desde arriba, sino de arriba en coordinación con los diferentes niveles. Y eso pasa a través de mecanismos que no son formales. No tienen un mecanismo ahí como, no sé, hacen ahí un Moodle y todo el mundo pone, ya, puede hacer una huelga el día, no sé, 13 de junio. No, así no funciona. Funciona de una manera como más informal, donde justamente participa todo el grupo, o sea, toda la CONAIE, 1 millón de personas más o menos, de una manera que está llena de contradicciones, está llena de influencias mutuas. Es una cosa compleja y por eso justamente digo, es algo que falta investigar. Hay datos sobre eso, sí, no es que no tengamos nada, pero realmente gente que estudió eso son como 4 personas. Estamos hablando de un panorama de investigadores, de docenas de investigadores que en 30, 40 años estudiaron el movimiento. Y hay como 4 que estudiaron ese aspecto. Por lo tanto, si alguien busca un tema de investigación importante, eso es un tema de investigación importante. Quizá no otra lectura decolonial del Inti Raymi, eso ya tenemos. Quizá más bien cómo funciona la organización. Espero que eso responde a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, no puedo responder. O sea, ¿cómo vamos a superar la colonialidad? O sea, hay diferentes aspectos. Yo creo que estamos en un proceso de superar eso justamente ahora. El paro es parte de eso. Porque el paro es un momento de confluencia de diferentes actores que aprenden los unos de los otros, que tienen que respetarse simplemente porque sí. Estoy hablando obviamente de la gente que está del lado del paro, ¿no? Los otros más problemáticos. Pero ahí tenemos pues, estudiantes que de repente están colaborando con el movimiento indígena o trabajadores que entran en contacto que antes no han tenido. Eso es un momento donde se ponen a pensar quiénes mismos somos, cómo funciona la sociedad. Entonces, pues estamos en un momento donde quizá podemos hacer un primer paso para superar la colonialidad. Yo creo que no va a funcionar muy bien porque lo que estoy viendo que el esfuerzo de organización de la ultraderecha es bastante eficaz. O sea, en octubre del 19 no escuché tantos comentarios racistas. Ahí ya se escandalizaron por Nebot que dijo pues que se vayan al páramo. Lo que hoy día se escucha constantemente por gente muy conocida. Por ejemplo, justo estaba leyendo del Alberto Acosta Bruneo, creo que se llama, o sea, gente muy conocida. Lo que ellos dicen hoy día, eso ya no sé cómo superar eso. Por lo tanto, mi apuesta sería hacia la educación. Tenemos que buscar una educación que nos permita superar eso, que nos ayude a cuestionarnos, que nos ayude a entender que la sociedad ecuatoriana y la sociedad mundial es plural y que existen estructuras de poder que deberíamos de superar, no solamente porque somos buena gente, sino porque nos ayuda a nosotros mismos. O sea, si queremos convertirnos a Dubái, bueno, Dubái tiene trabajadores esclavos, pues ahí no estamos tan lejos. Pero si queremos convertirnos en un país como más avanzado, más justo, más democrático, tenemos que tener en cuenta que existen profundas desigualdades, estructuras de exclusión. Si no lo superamos, y creo que la conciencia de eso, no la solución, la conciencia del problema, es algo que en la educación tenemos que reforzar en todos los niveles. También a nivel de la universidad, pero bueno, empezando con todo. Eso. Gracias. Gracias, Philip. Susi. Bien, a ver, con respecto a la pregunta sobre cómo determinar si la protesta social es pacífica.
ese es un tema, como había mencionado en la presentación, que es bien complejo de determinar, o sea, porque el discurso de los derechos no alcanza a dar una respuesta a esto, ¿no? Porque depende de cada contexto y además del lugar de enunciación. A ver, de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y así lo ha desarrollado también la Corte Constitucional Ecuatoriana, va a entenderse el carácter de pacífico de una protesta con base en dos elementos. El uno es el fin de la protesta y el otro es el no uso de armas, ¿no? Entonces, si el fin es entendido como legítimo y no se usa armas, se entiende como que la protesta es pacífica en términos jurídicos, digamos, ¿no? Pero, como digo, es un tema que el derecho no alcanza a explicar, ¿no? O sea, eso es mucho más complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos lo que pasó el 8 de marzo, ¿no es cierto? Yo creo que todos recordarán que el 8 de marzo las mujeres grupos feministas hicieron una marcha que era pacífica, iban con tambores, ¿no es cierto? Cuestionaban el Estado patriarcal o el patriarcado en el Estado, ¿no es cierto? Y claro, o sea, creo que hicieron grafitis en las paredes y eso ya fue visto desde el poder como algo no pacífico, ¿no? Y significó un ejercicio de represión policial, ¿no? Ya. Ahora, también, por ejemplo, ¿qué se entiende por armas? ¿No es cierto? Ahora, por ejemplo, hemos visto los compañeros indígenas que están en las calles, tienen palos, ¿no es cierto? Algunos están acompañados con palos, unos van con lanzas, pero los policías están con bombas, ¿no es cierto? Entonces, ahí no hay una proporción, no puede decir que están armados, pues armados de palos, porque no tiene proporción con el armamento que tiene la policía. Y el fin también depende de la lectura que hace el poder, ¿no es cierto? El discurso del poder no es legítima la protesta porque lo que están pidiendo es que están buscando el derrocamiento del gobierno, ¿no es cierto? Eso es lo que está posicionando el discurso del poder, ¿ya? Y justamente eso va a significar que haya un ejercicio de represión terrible que va a exacerbar obviamente los ánimos y va a provocar una respuesta que va a ser violenta. Entonces, esto se utiliza para deslegitimar y categorizar a la protesta social como violenta y no pacífica. Entonces, no, es un tema que, como digo, el derecho no lo va a resolver. O sea, no es ahí donde resulta súper estrecho lo que el derecho pueda decir, ¿no? Con relación a cuál debería ser el rol de las facultades de derecho, me parece que las facultades de derecho tienen que tener una postura crítica, ¿no? Creo que debemos abandonar esa enseñanza tradicional, exegética, positivista del derecho, además instrumental, ¿no es cierto? Por la cual solamente a los estudiantes les enseñamos las normas, los códigos y cómo aplicar. No tenemos una visión transdisciplinaria, no recurrimos a una visión mucho más amplia y crítica para entender que el derecho es un discurso social, es un discurso del poder, ¿no es cierto? Y que esté impregnado también de ideología. Entonces, creo que debemos ofrecer a los estudiantes y a las estudiantes herramientas conceptuales y metodológicas para estudiar el derecho desde una visión crítica y, por lo tanto, entender al derecho como un fenómeno más de la sociedad. Muchas gracias, Susi. Raúl, por favor. Muchas gracias. A ver, las preguntas son complejas, ¿no? Pero voy a tratar de dar respuestas. Primero, si hay democracia y cómo recuperar si no lo hay, ¿sí? En la metáfora en que yo desarrollé, no tenemos Estado, o mejor dicho, tenemos un Estado de Hacienda, no hay democracia, ¿sí? No hay democracia. Y además, súper interesante, por eso decía, es una discusión muy interesante esto, porque, por ejemplo, Boaventura va a decir que nosotros estamos en una etapa en donde vivimos un nuevo fascismo social, ¿sí?
Pero este fascismo social no es contrario al capitalismo, conviven. ¿Sí? Y también no es contrario a la democracia. ¿Sí? Por eso es que entonces él va a decir que nosotros vivimos sociedades que son políticamente democráticas y socialmente fascistas. ¿Sí? Es decir, para explicarles, cada 4 años nos llaman para que elijamos un representante. Y ese representante después se convierte en el patrón y maneja todo a su antojo. ¿Sí? Ese es el sistema que nosotros vivimos. Y esa es la democracia que pregona el poder. Y esa es la democracia que pregona desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial. Condicionan a los estados que sean democráticos, pero entendidos así. ¿Cómo recuperar eso? Yo creo que tenemos que superar. Creo que en las constituciones hay muchas cosas que no dan respuestas. Por eso es que más bien lo que se tendría que discutir es cómo efectivizar lo que dice la Constitución. Entonces de ahí no, se supera esta democracia liberal. Se avanza hacia la democracia participativa, pero que obviamente tiene muchas trabas. Está hecho, o sea, yo considero que el derecho es un instrumento. Y ese instrumento, claro, si ese instrumento lo utilizas para dominar o para emancipar. Entonces el poder siempre va a utilizar el derecho para dominar. Entonces, ahí se reconoce las democracias, no solamente liberales, también democracias participativas, democracias comunitarias. Lo que hay que discutir es cómo hacer posible que esas diferentes democracias que existen en el país se visibilicen y se practiquen. No solamente en espacios locales, sino en espacios amplios como el Estado. Yo creo que ese proceso tiene que existir. ¿Sí? Y ahora no cuidarse también de los discursos, porque nosotros vivimos épocas de discursos. Y ese discurso manejado del poder es muy peligroso, porque el poder maneja el discurso de la democracia para eliminar la democracia. ¿Sí? El poder maneja el discurso de derechos humanos para eliminar los derechos humanos. El poder maneja el discurso de la seguridad ciudadana, obviamente para eliminar la seguridad ciudadana. Estamos en ese discurso muy complejo. Yo creo, como dije, desde mi punto de vista, obviamente no vivimos en democracia. Al menos en democracia, no en el sentido de que me llaman cada 4 años, donde yo doy el voto y al mismo tiempo estoy firmando mi carta de no participación, sino solamente vuelvo cada 2 años. Eso, al menos desde mi punto de vista, no es democracia. La otra pregunta es cómo se produce la invisibilización del movimiento indígena. Históricamente ya se produce esa invisibilización porque llegó un momento, especialmente cuando se crea el otro es inferior. Y ese otro, claro, como es inferior, entonces simplemente desaparece. ¿Sí? Como desaparece, entonces, y mejor dicho, ¿cuál es el proceso de desaparición o de invisibilización? Hay varias formas. ¿Sí? La primera forma justamente es la deslegitimación del otro. ¿Sí? Por eso el discurso en este levantamiento indígena, claro, el movimiento indígena está financiado por el narcotráfico, está financiado por bandas criminales, está financiado por la Revolución Ciudadana, por Correa, ¿no? Están manipulados, ¿no? Todo este discurso neocolonial, ¿no? Es una forma de invisibilización. Pero también hay otra forma de invisibilización, que es, en cambio, la desinformación, ¿no?
los grandes medios de comunicación lo que hacen es desinformar, o no informar, o informar lo que les conviene. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, hacen el ejercicio de revisar las informaciones del comercio, de las grandes televisiones, lo que informan es justamente la visión del poder. ¿Cuál es? Le sacan la información del movimiento indígena o de la movilización violenta, de la que atenta contra la propiedad. Entonces, todo ese discurso está, esa es una forma de invisibilización. Si usted no tiene acceso a las otras informaciones alternativas, usted no conoce. ¿Sí? Entonces, hay muchas formas de invisibilización que se van dando, ¿no? Y construyendo, y además la invisibilización no solamente es mediática. La idea de esto es meter en su cerebro el que usted piense como ellos quieren que piense. ¿Sí? La idea es que ustedes piensen como el patrón quiere que piensen. ¿Sí? Pues todo tiene que ver con esa situación. Gracias, Raúl. Bueno, yo creo que vamos a hacer la última ronda, así mismo de tratando más bien, ahora les voy a proponer de las preguntas que han quedado, les voy a proponer que intentemos sintetizar porque el tiempo también se nos va cerrando en torno a las respuestas. Y también pensando que nuestra audiencia son estudiantes principalmente por el momento, y claro, hay muchas preguntas que surgen a partir de la falta de debate sobre estos temas en muchas de nuestras espacios académicos, ¿no? Yo creo que ese es uno de los temas centrales, al menos en la carrera de Derecho. Quisiera también apuntar que vamos a intentar que el próximo conversatorio nos centremos en formas y en lógicas de protesta social, precisamente para dar un poco esta explicación o tratar de comprender de mejor manera el tema de las protestas. Las preguntas que nos van quedando y que son interesantes abordarlas, me parece aquí la una que tiene que ver para Phil, cuál es la posibilidad de un Estado intercultural plurinacionalidad de hecho, si es que de derecho no ha sido reconocido o no está siendo instituido. Para Phil y Susi nos han planteado esta pregunta también. Si es equiparable o podemos equiparar la violencia de los manifestantes versus la fuerza del Estado, porque durante estas manifestaciones ha habido una constante discurso en torno a que hay que condenar la violencia de ambos lados. Susi, una pregunta adicional que quedaría para ti es sobre cuál es el rol o cómo tú evalúas el rol de la participación de la mujer indígena en el contexto de las protestas sociales. Y para Raúl, yo quisiera proponerte que expliques un poquito, obviamente es mucho lo que hay que decir, pero tal vez un poquito sobre la plurinacionalidad como proyecto político, social que tú habías sugerido en tu exposición. Creo que con eso les voy ahora a dar la palabra inversamente. Empecemos por Raúl para que terminemos con Philip y así cerramos el conversatorio. Ten la bondad, Raúl. Estás con el micrófono apagado. A ver, me has dado una tarea muy compleja, pero bueno, voy a tratar de explicar. A ver, yo hago una diferencia entre Estado plurinacional y plurinacionalidad. Que en los años 70, 90, hay toda una discusión dentro del movimiento indígena en donde primero se parte del cuestionamiento a este sistema estatal, social, colonial, capitalista y patriarcal. ¿Sí? Y cómo pensaban construir este proyecto, se pensaba a partir del fortalecimiento organizativo, es decir, desde la lógica desde abajo, ¿no? Desde las comunidades. Y para eso era importante reivindicar el tema de las autonomías, ¿sí? El tema de la autodeterminación y de los pueblos, de las comunidades. Pero era una propuesta que para esos años era una propuesta muy peligrosa, ¿no? Entonces hay
hay una oposición desde los partidos de izquierda que aparentemente eran los aliados del movimiento indígena. ¿Sí? ¿Qué es lo que decían los partidos de izquierda frente a estas propuestas y el movimiento indígena? Lo que decía es que están manipulados por la CIA. ¿Sí? En cambio, claro, los de la derecha lo que van a decir es que están tratando de dividir el Estado ecuatoriano en estados pequeños. Entonces, frente a esa propuesta, el movimiento indígena, por eso digo, no, hay una desinformación total de qué es el movimiento indígena. El movimiento indígena había considerado que, bueno, cómo aplacamos el tema de la oposición de la izquierda. Entonces vamos a recuperar ese discurso de las nacionalidades y Estado plurinacional que se discutía claro, en la Unión Soviética. Entonces, y por otro lado, en España, claro, se hablaba de los estados, del Estado español como autonomías, ¿no? Pues por ese lado, entonces la idea surge entonces como propuesta del Estado plurinacional, como una estrategia que permita avanzar a construir ese proyecto de la plurinacionalidad. Entonces, el proyecto de la plurinacionalidad, en sentido, en resumen, me llevaría mucho tiempo para explicar, pero lo que estaba planteando es una nueva sociedad, una nueva civilización, donde justamente desaparezca ese tratamiento que todavía hasta ahora existe de que hay inferiores y superiores en todos los niveles, desde la casa y desde las familias hasta el Estado y al nivel internacional. ¿Cómo superar pues una nueva sociedad que supere esta cuestión? ¿Sí? Pues no solamente tenía que ver con la cuestión étnica, con la cuestión de clases, sino en toda situación es que produzca esa inferioridad. Segundo, lo que se planteaba también es que entonces, ¿cómo en ese sentido, cómo se crea una nueva relación seres humanos y naturaleza? Y obviamente ahí entramos al tema del debate del capitalismo, ¿sí? Cómo hacer esa nueva relación, porque ya se veía como si en el mundo estaba ya el proceso de la contaminación del ambiente y el ser humano estaba en peligro. ¿Sí? No es que la naturaleza estaba en peligro, sino el ser humano estaba en peligro. Entonces, hay que generar una nueva relación y de ahí que hay que superar entonces el sistema capitalista. ¿Bien? Entonces, es un proyecto, o sea, un proyecto de nueva civilización que va a implicar obviamente un proyecto político nuevo y un sistema económico sobre todo distinto, ¿no? Entonces, que eso obviamente no se lo ha madurado mucho, pero cómo planteaban, y además se planteaba el tema de la autonomía también epistemológica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tema de la economía, cómo se pensaba justamente cómo hacer una economía esté desarrollada desde abajo y cómo aminorar, ¿no es cierto?, el poder del poder económico que tienen, claro, las empresas transnacionales. Entonces, de ahí surge inclusive todo este proyecto que después lo va a llevar a cabo el Camari, ¿no? Era un proyecto de los pueblos indígenas de los años 70, donde se pensaba justamente esa comercialización lo realicen de manera directa los productores, que la gente deje de consumir los productos industrializados, ¿no? Entonces, es un proyecto que efectivamente no se ha discutido mucho y creo que vale la pena discutir. Pero como tú mismo dijiste, Luis, estamos sobre el tiempo y si es que hay otra oportunidad, obviamente lo discutimos este tema.
¿Sí? Chévere, Raúl, gracias. Sí, sí, yo creo que son apenas primeras apuntes. Susi, por favor. Bueno, a ver, con respecto a la equiparación, o sea, si se puede equiparar la violencia que ejercen algunos manifestantes o grupos de manifestantes con la violencia o la potestad, el monopolio de violencia del Estado, pues evidentemente no es equiparable, o sea, no hay manera de equiparar. Eh, Ahorita se me viene, cuando estaba pensando en la respuesta, bueno, ahorita es difícil contabilizar, ¿no?, el número de armas que se utilizan, de bombas, etcétera, pero se me viene a la mente, por ejemplo, un informe que hizo la Defensoría del Pueblo en el año 2005, en un levantamiento que hubo, recordarán, en el año 2005, el Estado en un día, la policía, según informe de la Defensoría, utilizó 5.000 bombas lacrimógenas, ¿no? Entonces, más o menos, fíjense, esta es la proporción, o sea, para que tengan una idea. Entonces, y también se me viene a la mente este borrador de estado de excepción que salió a la luz firmado por el presidente de la República, en el que, bueno, no sé qué tan error sería o qué tan margen de error había, pero ahí estaba establecido que se autorizaba el uso letal de la fuerza, ¿no? Entonces, imagínense, esta es la idea que tiene el Estado frente a la protesta social. Entonces, no hay manera de equiparar. Por un lado está esa violencia, ¿no es cierto?, la violencia de las armas, pero también está la violencia simbólica, ¿no es cierto?, que está en la narrativa del Estado y que tiene como cómplices para distribuir esa narrativa los grandes medios de comunicación, ¿no? Entonces, el Estado tiene el monopolio de la violencia, de generar violencia además, ¿no? Porque ahora además con el uso de las redes sociales, pues se insta a la población a través de estos discursos de odio a generar violencia. Entonces, no es equiparable el uso de la violencia que tiene el Estado frente a este ejercicio de violencia o de los grupos de ciertos manifestantes. Con respecto al rol de la mujer indígena en las protestas, pues voy a dar mi percepción, que es limitada, ¿no? Porque no he estado en la organización de la movilización, así que no podría decir, pero podría decir mi percepción que tengo a partir de estos días que he estado presente en la Universidad Central en algunos momentos. Puedo decir que el rol de la mujer indígena es muy activo, ¿no? O sea, muy activo en la organización, ¿no? En la organización, pero también en la participación. O sea, las mujeres salen a la protesta, salen a la calle, ¿no? Pero, y cuando regresan, están además atendiendo a sus hijos. Muchas han venido con sus hijos. Y también una cosa que he visto es que hay mujeres de todas las edades, desde mujeres muy jóvenes hasta mujeres ancianas, ¿no?, que están participando activamente en las protestas. Entonces, bueno, por eso no me atrevería a decir más porque, ya digo, mi percepción sería muy, muy marginal de lo que yo he logrado ver. Eso sería. Gracias, Susi, muy amable. Philip. Bueno. A ver, en cuanto a la violencia, yo recomiendo leer un texto que ya tiene casi 100 años. Hace una crítica de la violencia de Walter Benjamin, que escribió ese texto pensando sobre la revolución alemana, o la revolución fracasada alemana, ahí, después de la Primera Guerra Mundial. Creo que es importante tener en cuenta que la paz por la cual están protestando algunos no es otra cosa que la violencia reconocida. O sea, existe una violencia que instaura un derecho, según Benjamin, y esa violencia pues instauró el derecho. Estamos hablando de una sociedad injusta, una sociedad desigual, una sociedad que se basa en la explotación, una sociedad que no le da las mismas posibilidades a la población indígena, a las mujeres, a la población afroecuatoriana, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una sociedad violenta. Es una violencia que fue reconocida de alguna manera, que se instituyó en un sistema legal que se llama Estado. Y bueno, ahorita tenemos un choque entre dos tipos de violencia. La violencia instauradora del derecho, que en este momento sería el paro, y la violencia mantenedora del derecho, que serían los policías reprimiendo a los manifestantes.
El punto, por lo tanto, no es que ahorita estamos cayendo en violencia, antes no hubo, antes también hubo, solamente que no es visible como tal porque es legalmente justificada. Es una violencia legal. Por lo tanto, lo que ustedes, los abogados, están estudiando realmente es la legitimación de una injusticia, la legitimación del derecho del más fuerte, la legitimación de un bully o algo que se impone sobre los demás y a través de la fuerza que tiene a partir de un cierto momento se mantiene. En la sociedad ecuatoriana, como es relativamente pequeña, es fácil de eso, que son las mismas familias que manejan todo. Y desde hace generaciones. En mis estudios históricos siempre es como el mismo apellido y otra vez el mismo apellido y otra vez el mismo apellido. Mira nomás, ¿no serán parientes? Parece que sí, porque no es García el apellido. Bueno, entonces, no creo que se trata de equiparar o ver quién pone más muertos o quién usa lanzas y quién dispara la cara, aunque eso también es una pregunta interesante, porque otra vez estamos en una situación donde las fuerzas del disque orden están disparando contra cuerpos y caras a propósito, que por cierto es una táctica de represión, una táctica de miedo, una táctica de terror, que, bueno, en octubre tampoco lo analizaron. Esto hay que analizar, eso hay que investigar legalmente y hay que ver consecuencias adecuadas para eso. En cuanto que no llegamos a esos puntos, realmente estamos aquí hablando de nada. O sea, ¿quién quemó un carro de policía y pues quién le metió un cartucho de gas a una persona en la cara? Pues no es lo mismo, ¿no? Pero esa es otra historia, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una sociedad que es profundamente injusta y violenta. Por lo tanto, equiparar violencias no es tanto el tema, sino más bien estamos aquí viendo dos diferentes formas de violencias, incluyendo violencias no físicas, o sea, como ocupar una calle, por ejemplo, que no es una violencia física, no pegan a nadie necesariamente, solamente que no dejan pasar a la gente. Esto también es una forma de violencia, pero es una forma de violencia que se opone a una violencia que es, por ejemplo, no poner escuelas de calidad, no ofrecer servicios básicos, no dar acceso a un sistema legal funcional. Esto también es una violencia. Entonces ahí tenemos diferentes formas de violencia que están chocándose entre sí. Y creo que es más interesante verlo desde esa perspectiva en lugar de hacer un conteo cuántos lastimados está de cuál lado, donde igual van con más lastimados y muertos van a terminar los manifestantes. Como ya nos dijo la Susi, no tienen quizá lanzas, pero no tienen armas de fuego. No tienen ahí sus escudos de papel, pero no tienen esos Robocop, esos trajes de Robocop que tienen los policías. O sea, obviamente va a haber una desigualdad en eso. Eso en cuanto a la violencia. O sea, yo invito a ver la sociedad como algo inherentemente violento y que tenemos que estudiar adecuadamente en lugar de quedarnos quién tiene más lastimados. Eso se vincula a la otra pregunta del Estado plurinacional intercultural. Que si es posible o no es posible. Yo creo que el problema es que el Estado mismo, ahí se articula, ¿no? Que el Estado mismo es pues algo que se construyó sobre una formación social particular, para conectarnos con la tradición de la Escuela de Sociología. El Estado es dominado por ciertas élites, siempre lo ha sido. El Estado no es un Estado que el Estado como idea general, como el Estado que está en todos lados, no el Estado ecuatoriano, el Estado es una cosa que, bueno, que nace de una sociedad desigual, que está articulado a una cierta clase social que domina esa sociedad, si lo queremos llamar élite o burguesía o algo, realmente no importa. Lo que importa es que es excluyente inherentemente. Por lo tanto, una posibilidad de un Estado plurinacional e intercultural, así como la CONAIE lo describe. O sea, no vemos ahí con inventamos cosas, sino ahí con la CONAIE lo describe, donde interculturalidad significa que existe una base para entendernos entre culturas, por ejemplo, porque aprendemos las lenguas, porque existen canales de comunicación, los medios de comunicación, por ejemplo, y plurinacional significa reconocimiento de autonomía sin llegar a una especie de separatismo, sino dentro de un mismo Estado, un Estado diferente, un Estado que dé cabida a diferentes formas de vivir colectivas. Si lo entendemos así, me parece perfectamente imposible tener un Estado plurinacional e intercultural. ¿Por qué? Porque pues tendríamos que rehacer el Estado como existe desde el fondo. Tendríamos que rehacer todo. Tendríamos que rehacer para eso también la sociedad. Justamente porque la sociedad sigue siendo una cosa bastante violenta.
Eso podemos ver siempre en las elecciones. En las elecciones terminamos al final de cuentas en un no quiero este candidato, no quiero el otro candidato y listo, no hay más reflexión que está atrás. Con eso obviamente no podemos llegar a una sociedad más democrática, una sociedad más justa. Por lo tanto, yo creo que es un horizonte utópico. No aplica realmente, pero bueno, quizá pues les ayuda a ustedes ese concepto. Un horizonte utópico más o menos interesante, hablar de un Estado plurinacional e intercultural. Yo creo que deberíamos luchar por eso. Yo creo que debería de ser también parte de la normatividad de nuestro pensamiento. O sea, no articularnos a partir de publicar textos, no sé qué, sino articularnos a partir de cómo se puede tener una sociedad más justa. Que sea posible hacer eso hoy, no lo creo. Yo creo que ahí nos falta un largo camino que tiene que ver con organización, que tiene que ver con tomar conciencia, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con superar el racismo y pues tiene que ver con superar la colonialidad. Gracias. Muchísimas gracias, Philip. Muchas gracias a los tres. Andrés, algunas ideas de cierre para poder agradecer también a nuestra audiencia. Bueno, en primer lugar agradecer a las compañeras y compañeros que estuvieron viéndonos. Como decía hace un momento Luis, es importante generar estas discusiones dentro de la universidad pública. Si bien es un proyecto que está anclado a la Facultad de Jurisprudencia, como mencionaba hace un momento, desde los abogados, también soy abogado, es importante tener al alcance las ciencias sociales para debatir estas problemáticas estructurales, ¿no? La violencia, debatir lo que significa la democracia y debatir efectivamente, como mencionaban algunos de los compañeros, la democratización del poder, ¿no? Porque en este país todo se acepta, pero menos la posibilidad del poder para los indígenas, y creo que eso hay que enfatizarlo, ¿no? Dentro de la carrera de trabajo social, justamente hemos adecuado este diálogo y esta discusión dentro de nuestra malla curricular para poder establecer lo que significa dentro de la interdisciplinaridad la aproximación a los derechos colectivos, ¿no? A lo que significa la plurinacionalidad, a lo que significa la interculturalidad y a lo que la democracia está dejando fuera, ¿no? Que es justamente estos sectores que reclaman por derechos. Eso por mi lado. Muchas gracias nuevamente a todas y a todos. Gracias, Andrés. Gracias a todos, a todas. Yo quiero solo terminar subrayando, me parece que unas tres ideas centrales que han planteado nuestros invitados. En el caso de Philip, sobre las 5 tesis equivocadas o erróneas o estos 5 mitos que suelen construirse, yo creo que el que urge confrontar con mucha más profundidad en este contexto de protesta social es la idea de los indígenas son manipulados, ¿no? Creo que esta presencia tan repetitiva y tan reiterada está calando enormemente en la población por este consenso mediático, inclusive institucionalizado, que ayuda a multiplicar ese discurso, y creo que ahí hay que trabajar. Pero en efecto, la breve panorámica que hoy día hemos recibido por parte de la exposición de Philip y de los otros dos colegas, yo creo que nos induce a un estudio mucho más